Bueno, decíamos entonces, nuestro tema es como anunció Débora recién, es el tema del delito de aborto en el Código Penal, y por supuesto no es que vamos a hablar en general del delito de aborto, sino que vamos a ceñirnos a cuestiones que tengan que ver y que estén vinculadas de algún modo con el tema que nos reúne a todos, que es el de la objeción de conciencia, y por supuesto contestar las preguntas que nos han hecho llegar a ustedes, a las cuales hemos agrupado temáticamente, digamos, como para poder hacerlo más ágil también esta parte de la respuesta. Yo antes de empezar con la cuestión en sí del Código Penal y el tema de aborto, reflexionaba a raíz de las preguntas, ¿no es cierto? Y a raíz del mismo hecho de que tengamos que tener estos encuentros, el, ¿en qué medida hemos perdido en nuestro país, estamos confundidos acerca de cosas que son evidentes por sí mismas? Y que son evidentes mucho más todavía, diría, son evidentes para el sentido común y son ciertamente, o tendrían que ser evidentes tanto para un médico como para un abogado. Y entonces aprovecho una de las preguntas para empezar preliminarmente, digamos, con esto. La pregunta, que es una muy buena pregunta, porque va al fondo de este tema, dice, ¿en qué norma se encuentra la obligatoriedad de que el médico debe realizar un aborto? A ver, la respuesta ciertamente es en ninguna, y no puede encontrarse en ninguna. El tema no es solamente que esté o no esté incluida, sino que no puede. ¿Y por qué? Porque, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, ninguno de los tres poderes del Estado puede autorizar a una persona para que mate a otra. Esto, a ver, estoy diciendo una cosa que es como muy elemental, pero sin embargo es como si lo hubiéramos perdido de vista. Ninguno de los poderes del Estado, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, ni tampoco el de las provincias, ni tampoco el de la Ciudad de Buenos Aires, tiene facultades para autorizar a una persona para que mate a otra. Muchísimo menos para obligar a una persona a que mate a otra. Piensen ustedes que en nuestro país no existe la pena de muerte, y si existiera la pena de muerte únicamente podría aplicarse luego de todo un proceso judicial. Y que por otra parte está totalmente garantizado en nuestra Constitución el derecho a la vida. Ahora, pensemos esto entre adultos. ¿Qué impresión tendrían ustedes si saliera, o si empezáramos, digamos, nosotros o cualquiera, a formar grupos de opinión, un lobby, para que las familias que tengan en su seno adultos mayores, familias o personas que tengan a su cuidado adultos mayores, eh, puedan disponer sobre la vida de ellos? O sea, puedan decir, bueno, no, ahora quiero que, ya me resulta muy cargoso, quiero que lo maten. Y que efectivamente existe una obligación por parte del Estado de matar. Esto es ridículo, ¿no es cierto? Es absurdo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Uno dice, bueno, pero estamos hablando de adultos. A ver, miremos lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución, a través de distintas normas, dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Eso está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está también en el artículo 19 del Código Civil. También la Convención, y también la Convención sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, dicen que toda persona tiene un derecho intrínseco a la vida, o sea que le es inherente a la persona, que no se lo da el Estado, es propio de la persona. Y después, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice una cosa que también es muy conocida y que también dice nuestra Constitución: todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. La consecuencia de esto es que si no se puede autorizar a una persona para que mate a una persona ya nacida, tampoco se le puede autorizar para que mate a una persona por nacer, porque las dos son igualmente personas, como cada uno de los que está en este momento escuchando y cada uno de los que estamos aquí. Somos todos personas, sea un embrión de 3 semanas de vida, sea sea un chico de 5 años, sea una persona de 90, todos somos personas, igualmente personas. No se puede ser más persona que otro.
Eh, Paso luego de decir estas cosas, o recordar estas cosas, que obviamente todas las sabemos, eh, paso, claro, a otro tema, porque entonces ustedes dicen, bueno, sí, está bien, pero ¿y los abortos no punibles? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto entonces de los abortos no punibles? Bueno, los abortos no punibles, como ustedes saben, están dentro del Código Penal. Así que tengo que decir unas muy poquitas cosas sobre el Código Penal. A ver, el Código Penal lo que hace es castigar conductas antijurídicas. Antijurídico quiere decir contrario al derecho. Lo que diríamos moralmente llamaríamos injustos. Pero desde el punto de vista del cual estamos hablando, se trata de conductas antijurídicas. Es decir, el Código Penal castiga conductas antijurídicas. No todas, por supuesto, sino las que son más gravemente antijurídicas, más gravemente injustas en cuanto afectan de un mayor modo al bien común político. Es decir, y insisto en este punto, no es que la conducta sea antijurídica porque la ley penal la castiga, sino que la ley penal la castiga porque es antijurídica. Es decir, ya es antijurídica antes de ser castigada por la ley penal. Seguiría siendo antijurídica si no hubiera un código penal, porque es contraria al orden jurídico, porque es contraria al derecho. Es decir, la fuente de antijuridicidad de una conducta es todo el orden jurídico y fundamentalmente dentro de él la misma Constitución Nacional. En consecuencia, si el Código Penal deja de castigar una conducta, esta conducta sigue siendo antijurídica. A ver, hasta hace unas pocas décadas existía en el Código Penal el delito de adulterio. Luego, después fue derogado, bien, no importa ni cuándo, ni hace unos 25 años, un poco más fue derogado. ¿A alguno se le ocurriría decir que a partir de ese momento el adulterio se transformó en algo legal? ¿A uno se le ocurriría decir que hay un derecho al adulterio? ¿Que yo tengo derecho a ser infiel a mi mujer? ¿Que la Constitución Nacional me garantiza el derecho a la infidelidad? ¿No es realmente ridículo esto? Bueno, es tan ridículo como hablar de la ILE, de la interrupción legal del embarazo. La interrupción del embarazo, o sea, matar a una persona, nunca puede ser legal. Claro. Sin embargo, dirán ustedes, bueno, sí, sin embargo. Sin embargo. Eh, Ahora vamos, y para eso sé que me quedé con este, sin embargo, y ustedes dirán por ahí, a qué quería referirse con ese sin embargo, aquí por compartir una cosa en la pantalla. Con ese sin embargo quería referirme a que, bueno, eh, a pesar de esto que he dicho y que está claramente expresado en la Constitución Nacional, empezando por la misma Corte Suprema y jueces y muchos juristas eh, están a favor del aborto, del mismo modo que ustedes, los médicos que están escuchando esto, todos ustedes estudiaron medicina para tratar de favorecer la salud, para cuidar la vida, y muchos médicos hoy en día se dedican a matar. Bueno, o sea, quiero decirle que todas las profesiones tenemos nuestros, nuestros casos patológicos, digamos, nuestras propias patologías. El Código Penal, entonces, en el libro, ¿se ve ahí, Débora, bien lo que estoy poniendo? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Bueno, el Código Penal, y ahí arriba les he puesto la indicación en qué lugar está esto, de lo cual vamos a hablar, en el libro segundo, título primero. El título primero se llama Delitos contra las Personas. Y ahí dentro de eso está el capítulo primero, que es Delitos contra la Vida. Y dentro de ese capítulo primero
hay 3 delitos con sus variantes, pero hay 3 delitos contemplados: el homicidio, la instigación o ayuda al suicidio y el aborto. Esos son los 3 delitos contra la vida que están penados en nuestro código. Quiero decir, por lo tanto, que no hay ninguna duda que el aborto es un delito contra la vida de las personas. Así está regulado en el Código Penal. Está regulado a partir del artículo 85 y hasta el 88, por si a alguien le interesa buscarlo después en Internet, se encuentra fácilmente. Pero yo dentro de esto, porque es el tema nuestro, quiero referirme específicamente al segundo párrafo del artículo 86, que es el que habla, el que introduce, digamos, esta locución de no es punible. Y lo hace en un párrafo entonces que les leo, aunque ustedes tienen ahí, que dice lo siguiente: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Segundo, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. El punto, por supuesto, central de todo el análisis, o el primer punto, digamos, que hay que analizar, es esto: ¿qué quiere decir esto de no es punible? La palabra punible quiere decir simplemente merecedor de castigo, o sea que no es punible quiere decir no es merecedor de un castigo la conducta si ha sido hecha en estas circunstancias. Sobre esto, ¿qué significa no es punible? A lo largo de la historia jurídica argentina, jurídico-penal argentina, es decir, desde que existe el Código Penal a comienzos de la década del 20 del siglo pasado, hace 100 años, digamos, hasta el día de hoy, ha habido 3 teorías sobre esto. Hay algunos que han dicho que se trata de un estado de necesidad. Hay otros, entre los cuales me encuentro, que han sostenido que se trata de una excusa absolutoria, y otros que, muy pocos, que habrán hablado de que se trata de un derecho. En realidad, el más importante de lo que ha sostenido esto ha sido Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal. ¿Qué es esto de estos nombres que estoy diciendo, o estas formas de considerar? El decir que es una excusa absolutoria, y que es lo que normalmente se sostuvo y se sigue sosteniendo, digamos, significa que es un delito sin pena, digamos, sin sanción alguna. Es decir, mantiene su antijuridicidad, como pasa siempre, sigue siendo antijurídico, sigue siendo algo que es contrario, que es ilegal, pero no se lo castiga teniendo en cuenta, digamos, las particulares circunstancias en las cuales se realiza, o los motivos por los cuales se realiza. Es decir, de lo que se habla normalmente en este caso es de la inexistencia de un interés social en castigar a una persona que ha practicado un aborto si las circunstancias fueron estas. Circunstancias que llevan, sobre todo en el caso del primer inciso, a situaciones de una enorme angustia, de un enorme sufrimiento interior, y entonces en esas condiciones se toma la decisión, y bueno, no pareciera que una persona que toma la decisión en esas condiciones, más allá de rendirle cuentas a Dios y a su propia conciencia, tenga además de eso que ir preso. Esta será entonces la idea. Pero en todos los casos, y cualquiera fuera la teoría que se sostuviera, lo que siempre resultaba claro, y ha resultado claro hasta hace muy pocos años, o sea, estoy hablando durante 90 y pico de años, es que las causas de no punibilidad debían ser probadas durante el proceso penal. Es decir, no es que alguien podía ir y argumentar ante quien fuera,
ante un juez o ante un hospital, o en un hospital, lo que puede decir, bueno, yo, me está pasando esto, entonces me tienen que hacer un aborto o me tienen que hacer tal cosa. No, lo que ocurría era que se practicaba un aborto, había después, a raíz de eso, una denuncia penal, y en el juicio penal, el médico, la mujer, quien fuera que estuviera procesado, o ambos, eh, probaban, argumentaban y probaban que había sido un aborto practicado en alguno de estos dos supuestos. Y entonces la causa terminaba ahí con un sobreseimiento, ¿no? O eventualmente con una absolución. Esto ha sido lo tradicional en Argentina. Ahora vamos a ver un poco, esto es en cuanto al significado que siempre ha tenido no es punible. Ahora después, por supuesto, vamos a ver el significado que le da el fallo FAT. Pero pasemos ahora a los otros términos que aparecen acá y que son importantes. Un término sobre el cual normalmente no se repara es que el párrafo comienza diciendo el aborto practicado por un médico diplomado. O sea que aún en las situaciones de los protocolos actuales, hay que entender que el único que podría practicarlo, más allá digo de que sea inconstitucional, inmoral y demás, pero el único que podría practicarlo sería un médico diplomado. Es decir, no ciertamente una ONG abortista, ¿eh? Como pasó en el caso de Rodríguez Lastra en el sur, o como pasa tantas veces en la ciudad de Buenos Aires, no un farmacéutico que dé un misoprostol, no, un médico diplomado. ¿Y cuál tiene que ser el fin? Veamos primero el primer inciso. ¿Qué dice? Si se ha hecho con el fin de evitar, y ahí tenemos que detenernos en esta palabra, peligro para la vida o la salud de la madre. Peligro. La palabra peligro no significa solamente, como aparece hoy en los protocolos, no significa un riesgo. Peligro es un riesgo inminente, ¿eh? Es decir, es cuando existe un riesgo, pero hay una inminencia de que se produzca un mal. En este caso, eh, que se afecte la vida o la salud de la madre. Y luego, un párrafo que es absolutamente fundamental es que no pueda ser evitado por otros medios. ¿Eh? Detengamos eso para lo que vamos a decir después. Que no pueda ser evitado por otros medios. El segundo inciso es un inciso del cual los argentinos haríamos bien en avergonzarnos de tener todavía un código penal que lo incluya, porque es lo que incluye el aborto eugenésico. Somos un caso único en el mundo de mantener este aborto eugenésico que estuvo de moda a principios del siglo XX y que después fue llevado a la política por Hitler. Pero digamos que mucho antes de que apareciera Hitler, esto ya estaba, digamos, en los ambientes intelectuales. Fíjense de que se habla de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, ¿eh? Que era la terminología médica de aquel entonces. Cuando se trató esto en el Senado de la Nación, entre otras cosas, y esto aparece después en los fundamentos de este inciso que fue introducido por el Senado, digamos, aparecen frases como la siguiente: que esto tiene un fin eugenésico, se dice directamente, que el aborto en este caso tiene como propósito evitar que de una mujer idiota o enajenada nazca un ser anormal o degenerado, que se hace a los fines del perfeccionamiento de la raza, y también, citando a un reconocido autor de la época, se dice: ¿qué puede resultar de bueno de una mujer demente o cretina? Este entonces era el sentido, y es el sentido que tiene este artículo. Ahora, hace unos años llega un caso a la Corte, aunque es un caso que ya había sido, que ya no tenía sentido tratarlo, la Corte de todas maneras resuelve tratarlo para dar su opinión sobre el tema, que es el famoso caso PAL,
Por supuesto, no es el propósito nuestro desarrollarlo hoy, porque sería muy extenso y fuera del tema de estas jornadas. ¿Eh? Pero el fallo Falchi fundamentalmente hace tres cosas. La primera de ellas es ampliar el sentido del inciso segundo. Esta ampliación, la Corte dijo que fue una interpretación, pero en realidad esta ampliación es un acto legislativo, es decir, esto únicamente lo puede hacer el Congreso. Ampliar a cualquier mujer que hubiera sido violada. O sea que no es punible en ese caso si el embarazo proviene de una violación. Los argumentos que utiliza para eso son francamente argumentos muy flojos desde un punto de vista. Lo segundo es decir que el aborto no punible es un derecho. Y esto tiene, por supuesto, muy graves consecuencias. Y lo tercero, que también es gravísimo, es decir que ese derecho debe ser garantizado y satisfecho por el Estado. En un párrafo en el considerando 25 dice, es el Estado como garante de la administración de la salud pública el que tiene la obligación de poner a disposición de quien solicita la práctica de un aborto las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarla a cabo de manera rápida, accesible y segura. A raíz, el fallo de la Corte, a ver, a veces se ha pensado y se dice, y yo sé que en el ambiente médico por ahí existe la idea que el fallo de la Corte es como si fuera una ley. Bueno, no, eso ocurre sí en Estados Unidos. La jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos sí tiene un valor como de ley, y en el caso en el cual trataron el aborto, que fue el caso Roe versus Wade en el año 73, efectivamente lo que la Corte dispuso fue considerado como una ley y hasta entonces se respeta Roe versus Wade. En el caso argentino no es así. En el caso argentino está claro está claro en nuestra Constitución y está claro desde los comienzos de la existencia de la Corte, según jurisprudencia de la misma Corte, que el poder de la Corte se limita al caso que está juzgando. Se limita a eso. Y por lo tanto, lo que la Corte dice hay que entenderlo vinculado con el caso que está juzgando. No se puede generalizar a partir de lo que la Corte está diciendo. Si uno lee el fallo FAL, uno se da cuenta que la Corte tiene toda la intención de que haya aborto en Argentina. Y que si hubiera podido, si hubiera tenido facultades para hacerlo, lo hubiera ordenado. Sin embargo, como la Corte conoce sus límites, no lo ordena. La Corte lo único que hace es confirmar la sentencia apelada y después exhortar a las autoridades nacionales, provinciales, a la ciudad de Buenos Aires, etc., a implementar y hacer operativos mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual. Exhortar, ¿qué quiere decir exhortar? Exhortar, bueno, exhortar quiere decir inducir, incitar a alguien a que haga algo, pero de ninguna manera lo obliga, tanto es así que hay provincias, aunque este fallo ya tiene unos cuantos años, hay provincias que todavía no tienen ningún protocolo y ciertamente esto que se llama el protocolo nacional, bueno, hay algunas que han adherido a él, al protocolo nacional, por comodidad o por lo que fuere, que otros no. Quiero decir con esto que únicamente han sido los gobernadores y las legislaturas provinciales los responsables, los únicos responsables de que en sus respectivas provincias rigen esos protocolos. Esto no tiene nada que ver con FAL. FAL no es obligatorio. FAL hace una recomendación, la Corte hace una recomendación. La provincia que lo ha implementado es responsable de la implementación de esos protocolos y es responsable de los abortos que se practican en su provincia. A raíz de esto, entonces, se hicieron estos protocolos, el más conocido es el protocolo nacional, que fue aprobado a través de la resolución 1 del actual ministro de Salud de la Nación, y que es al cual ha adherido la Ciudad de Buenos Aires y el que de algún modo nos convoca a todos nosotros, porque es el que está en varias provincias, la mayor parte de las provincias, y a raíz de él es que estamos hablando del tema de la objeción de conciencia. En ese protocolo, los puntos a los cuales quiero referirme en particular
Este protocolo, más allá de que por supuesto se podría decir y seguir insistiendo con que es inconstitucional, y lo es, claro que lo es, bueno, pero dejemos esto entre paréntesis, porque ya lo hemos dicho, ya lo sabemos, pero el protocolo en sí mismo tiene algunas cosas sumamente graves, si tenemos en cuenta lo que dice el Código Penal, aún con la interpretación que hace falta del Código Penal, aún con esa interpretación. Y es que el protocolo no habla de peligro, sino que habla de riesgo. Y dijimos que el peligro implica la inminencia de que algo va a ocurrir, el riesgo no. Dice, y por eso es que el protocolo dice que ese riesgo lo debe medir la madre. Esto es un error. El único que puede medir si hay un peligro para la vida o la salud de la madre es el médico, porque es el único, es el profesional que entiende, es decir, una mujer no puede saber si está en peligro su vida o su salud. El único que le puede decir si está en peligro es el mismo médico. Eh, y luego, un punto que directamente en el protocolo lo han invisibilizado, es decir, lo han sacado, es que no pueda ser evitado por otros medios. Y esto es de una enorme gravedad, porque ciertamente la mayor parte de los abortos que se están practicando hoy en día pueden ser evitados por otros medios. Fíjense ustedes que el concepto de salud que se toma en el protocolo y que se está aplicando es de la salud no solamente física, sino también la salud mental y la salud social. A ver, ¿quién puede tener alguna duda de que en la ciudad de Buenos Aires existen medios más que suficientes para evitar una situación social determinada que lleve a una persona a considerarse que su salud, digamos, social está en peligro? Por supuesto que existe. Y por supuesto que esto es una obligación, empezando, es una obligación del director del hospital hacer saber esto a las autoridades para que inmediatamente socorran a la mujer que está en esta situación y para sacarla de esa situación. Eh, bueno, y a ver, la realidad, digamos, para no entrar en una cuestión de casuística, y se nos seguía mucho tiempo con esto, la realidad es que se omite el tema de que pueda ser evitado por otros medios. Ahora, al omitir esto que puede ser evitado por otros medios, esto significa que ni aún con FAL esto está cubierto por el Código Penal. Por lo tanto, todos los médicos que están practicando abortos que pueden ser evitados por otros medios y en casos en los cuales no esté en peligro la vida o la salud de la madre, están cometiendo un delito, aún con FAL, aún con el protocolo. Y hay que denunciarlos. Y hay que denunciarlos, porque están cometiendo un delito. A ver, yo les diría, están cometiendo un delito siempre, sí, están cometiendo un delito siempre, pero en este caso, aún con FAL, aún con el protocolo, están cometiendo un delito. Se están apartando del Código Penal, aún de la interpretación del Código Penal hecha por la Corte Suprema. Bueno, dicho esto entonces, pasamos a las preguntas. Y en la primera pregunta, hemos reunido en realidad una cantidad de preguntas con Patricia en esta misma, y le hemos hecho a través de una pregunta que les va a sonar, yo creo que a casi todos ustedes, menos al que formuló la pregunta, les va a sonar rara, y que es la siguiente. La pregunta decía así: ¿existe bibliografía sobre la llamada objeción de ciencia? La objeción, con su fundamento científico, ¿se puede interpretar como objeción de conciencia? Esto, yo no sé en realidad si existe bibliografía o no. Yo les voy a decir cómo surgió esto en mí mismo, digamos. Porque cuando recién salió FAL, un poco después de que saliera FAL, las facultades de Medicina y de Derecho de la Universidad Católica, a ver, hicimos un pequeño librito, un libro digital que se puede conseguir, que es gratuito, se puede conseguir fácilmente, en donde escribimos 2 por Derecho, que fuimos Nicolás Laferrier y yo, y 2 por Medicina. Nicolás escribió sobre el tema justamente de la objeción de conciencia y yo escribí sobre el tema de
de que la Corte no podía, de que nadie puede obligar a un médico a practicar un aborto. O sea, justamente el tema de la primera de las preguntas. Bueno, al ir desarrollando esto, en un momento, yo lo que puse ahí, es que me parecía a mí que un médico, para no realizar un aborto, la primera objeción que tiene, la primera razón que tiene, no es moral, sino científica. Es decir, es una razón de ciencia. Porque el aborto no es terapéutico, no forma parte de la ciencia o del arte de curar. Es exactamente lo contrario de lo que un médico debe buscar con su actividad. O sea, no solamente no cura, sino que mata. Bueno, y dejo entonces ahora este tema que da precisamente para hablar justamente de las obligaciones que tienen los médicos como médicos, en cuanto a médicos, cuando se les presentan estos casos, y esto entonces lo dejaremos que desarrolle Patricia, que va a contestar de paso varias preguntas. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Hola. Patricia. Perfecto, Patricia, se escucha muy Perfecto. bien. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria y gracias a los que están presentes. Yo me voy a referir a lo que nos compete a los médicos, ¿no es cierto? Somos profesionales, no somos despachantes de deseos ni de demandas del que viene a pedir una práctica, fuera del aborto incluso. Uno no satisface el deseo de los pacientes. Toda vez que alguien llega a la consulta, una persona llega a la consulta, uno establece un acto médico. Y ese acto médico debe regirse por el arte de curar, debe regirse científicamente y debe apegarse a la legislación que regula nuestra profesión. Con lo cual, en toda consulta y en todo acto médico vamos a hacer nuestro interrogatorio o anamnesis, la evaluación del paciente, la evaluación clínica, en el caso que venga por primera vez o su demanda, elaboraremos su historia clínica, volcaremos en ella todo lo que encontramos, averiguaremos el estado de salud, haremos exámenes complementarios y por supuesto informando a nuestro paciente, en este caso nuestra paciente, de todos y cada uno de los pasos que vamos haciendo. Y en esta época donde hay un ensalzamiento de la autonomía, muy bien plasmada en las leyes de derechos de los pacientes y donde se refiere especialmente este protocolo de ILE, que más que interrupción es la terminación de un embarazo porque no se puede continuar, reswitcharlo. En ambas están reflejadas la autonomía, pero también la ley de ejercicio profesional, demandando a los profesionales que cumplamos ambas cosas. Y a mí me pareció interesante tomar especialmente esta instancia, por decirla, este pedido de la ley que cumplamos, es que realmente nosotros tenemos un instrumento fantástico, que es el consentimiento informado. Y el consentimiento informado no es más que la manifestación de la voluntad de nuestros pacientes expresada básicamente con características que les son propias, que es el discernimiento de poder sopesar y evaluar esa información que nosotros le estamos dando, si va a ser bueno o no para sus circunstancias o su momento, con intención y libertad. Y después de eso nos va a manifestar. Pero después de esto, nosotros tenemos que evaluar que ese consentimiento sea válido. Y para que sea válido, quien está recepcionando la información debe tener información adecuada. Y la información adecuada es de todo procedimiento. Y en el ejercicio de la medicina, nada se puede dar por 100% garantizado.
Nosotros podemos procurar medios, pero no fines. No podemos garantizar que el aborto, como lo plantean, va a ser seguro si alguien acuerda con ellos sabiendo que esto es un delito. Ninguna práctica en medicina asegura 100% de efectividad, y de hecho está penado en nuestro propio reglamentación del ejercicio profesional. Uno no puede andar proclamando por la vida que algo es infalible porque no lo es. Además de dar esta adecuada información, nosotros vamos a evaluar en este interrogatorio o en las sucesivas entrevistas si la paciente es competente, más allá de su capacidad jurídica, si realmente tiene capacidad de comprender todo lo que significa el acto al cual ella viene a pedir y el tratamiento o no que se le imponga. Y también es nuestra responsabilidad como médicos poder investigar si esa paciente sufre o está sufriendo algún tipo de coerción, interna o externa, si está angustiada, si tiene miedo, o si quien la está trayendo al aborto es el que la violó y la está amenazando. Probablemente solos no podamos descubrir en una consulta esto, y estamos facultados, el famoso protocolo también lo admite, a pedir un equipo interdisciplinario. Con lo cual, me parece que nosotros desde nuestro arte y desde la regulación de nuestra profesión, tenemos herramientas necesarias como saber en qué condiciones está esa mujer, y que de ninguna manera uno puede despachar rápidamente y que se necesitan exámenes complementarios, ya sea de laboratorio y las consabidas ecografías. Realmente no estamos en el medioevo donde solamente con el examen clínico uno puede determinar si alguien está embarazado, de cuánto está, y poder sopesar las posibilidades de peligro o no. Me parece un dislate y no estaríamos haciendo las cosas ni legal, ni éticamente, ni de acuerdo a nuestros saberes. No podemos asegurar de ninguna manera fines y resultados exitosos, no podemos minimizar los daños, y así como el protocolo pide infraestructura, diciendo que a la gestante, porque ni siquiera le pone el mote de madre, a la gestante hay que asegurarle que las ecografías, si ella no las quiere escuchar y ver que no las vea, y asegurar que no se hagan en el mismo lugar donde hayan otras gestantes. Yo tendría que agregar que quien vaya a practicar un aborto por el método que quiera, va a tener que asegurar que haya cama de internación, cama de terapia intensiva, reserva y banco de sangre y quirófanos adecuados. Entonces, yo particularmente creo, apegándonos a nuestro arte y a nuestra normativa en el ejercicio profesional, realmente podemos perfectamente también ayudar a una mujer que a lo mejor desesperada recurre a una situación extrema, y evaluándolo y evaluando el estado de salud, revierta esta situación. También es importante aclarar que esto es un aborto programado, si es el caso que la mujer viniera a consultar, con lo cual uno no debe obligatoriedad de hacer la práctica. Uno puede recitarla, tomarse las cosas con calma y hacer las cosas como corresponde, de acuerdo a nuestro arte, pero de ninguna manera significa que uno no puede
excusarse de atender a un paciente. De hecho, uno puede hacerlo en cualquier práctica médica, en tanto que no requiera urgencia y corra riesgo la vida de la madre. Y para que no me rete el doctor de la Riva con el derecho administrativo, en el caso de las instituciones donde uno presta atención, en general, todos sabemos quién está de acuerdo con determinadas prácticas, incluso no con el aborto, sino por su expertise. Y sabe que a tal o cual persona no se la va a referir, y de eso los jefes de servicio están anoticiados. Entonces, me parece que no nos pueden correr ni con las urgencias, ni con los plazos. Eso es lo que yo quería aclarar. ¿Ciro? Tenemos apenas un poquito de tiempo, paso a otra pregunta, una doble pregunta. La pregunta es esta: ¿un protocolo puede imponer los tipos de sanciones que tendría un médico por no querer realizar el aborto? La segunda parte de la pregunta es: ¿puede romperse el secreto profesional ante un posible aborto? Me refiero entonces yo rápidamente a la primera porque esto de las sanciones que tendría un médico por no querer realizar el aborto. A ver, un protocolo como tal, si fuera un verdadero protocolo, no, claro. El protocolo, como se lo entiende, digamos, como una especie de acto administrativo que mezcla una cantidad de cosas, sí, podría tener sanciones, pero sanciones de tipo administrativo, nunca sanciones penales. Las sanciones penales únicamente pueden estar en leyes penales, y las leyes penales únicamente las puede sancionar el Congreso de la Nación. Ahora, lo que veo en esto, y quería aprovechar para acerca de esto, es veo en muchos, digamos, en muchas preguntas una gran preocupación, ¿cierto? Una gran preocupación por los problemas que están teniendo ustedes, por lo que tienen que enfrentar, es decir, qué puedo hacer, cómo hacerlo, cómo puedo evitar las consecuencias, cómo evitar abortos. Entiendo, digamos, esto, y yo le diría, miren, no tengan miedo, no tengan miedo. Y voy a decirles ante todo quiero hacer un comentario. Miren, los médicos en este momento, es un momento muy particular de nuestra vida, en el cual, en el tema de la vida, los médicos están no solamente a la vanguardia, sino que están en la trinchera. Ahora, tienen la particularidad de estar en las dos trincheras, en la trinchera que salva y en la trinchera que mata. Es terrible decirlo, pero están enfrentados entre ustedes, aunque sean amigos. De hecho, están enfrentados entre ustedes. Salió en estos días una información del gobierno de la ciudad diciendo que en plena pandemia, en los primeros 6 meses del año, se practicaron 3.997 abortos en la ciudad de Buenos Aires. Ya prácticamente 4.000 abortos en la ciudad de Buenos Aires. En los primeros 6 meses del COVID, que se han cumplido ahora, desde el 20 de marzo hasta el 20 de septiembre, murieron 2.953 personas, o sea, unas 3.000 personas. Quiere decir que son muchas más las personas que han matado los médicos que las personas que han matado el COVID en la ciudad de Buenos Aires. La diferencia, claro, es que en un caso se trata de la naturaleza y en otro caso se trata de hombres. La naturaleza a través del COVID está matando a los más viejos, sobre todo a los más viejos. Y ustedes, los médicos, están matando a los chicos. Es decir, están destruyendo nuestro futuro. Y bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos? Miren, a mí si hay algo que me quedó claro de la reunión anterior, estábamos charlando después con algunos amigos, es la necesidad de que los médicos como ustedes, y los abogados, trabajemos juntos. Hay una cantidad de organizaciones, de ONGs, Médicos por la Vida, Abogados por la Vida, PRODESI, una cantidad de organizaciones excelentes.
pero creo que es la hora de buscar una organización a nivel nacional, una suerte de asociación a nivel nacional. Eh, a ver, no es esta la forma esa, la forma jurídica exacta, pero para que nos entendamos todos, como si fuera una especie de sindicato, digamos así. Es decir, alguien que tenga a su cargo precisamente lo que ustedes están deseando. Alguien que tenga a su cargo aconsejarlos, que tenga a su cargo protegerlos, que tenga a su cargo representarlos, dar la cara por todos y cada uno de ustedes, que los defienda, que también denuncie, alguien en quien descansar en paz y trabajar en paz. Que ustedes puedan trabajar en paz. Pero el único modo para hacer esto, porque todas las presentaciones que haya que hacer, incluso las objeciones de conciencia, nosotros las podemos redactar y podemos incluir ahí todo lo que haga falta incluir para dejarlos a ustedes en una buena posición, digamos. Y después todo problema que pueden tener y toda denuncia que haya que hacer, para eso servimos los abogados. No se trata de que ustedes tengan que involucrarse en esto. Ustedes, sería bueno, y bueno, que sigan haciendo lo que están haciendo, salvando vidas y tratando de luchar para disminuir al menos los abortos. Pero para eso tenemos que trabajar juntos. Yo lanzo esta propuesta y bueno, y tratemos de ver, ya sé que muchos lo están haciendo, pero me refiero a trabajar todos juntos a nivel nacional. Yo creo que nos quedaban un par de preguntas, Patricia, pero me parece que según lo que nos había dicho Débora ya no tenemos tiempo, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Agradecemos a cada uno por estas exposiciones. Las preguntas, de todos modos, las se van a ir respondiendo en los próximos módulos, pero agradecemos sobre todo a cada uno desde su experiencia. Y le concedo la palabra al doctor Lenin, que también acaba de ingresar, para que nos explique cómo seguir. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y tarde, noche. Estamos en una hora media rara. Disculpen el retraso, pero tuve que venir de Tucumán, donde estaba haciéndose el Congreso de Educación Médica y tardé un poquito. Así que gracias por estar. Dentro de unos 5 minutos de descanso continuamos con la segunda parte y vamos a seguir en este interesante intercambio de opiniones con el mismo sistema de preguntas y respuestas. Así que damos unos 5 minutitos de descanso para que nos podamos levantar, tomar algo o quedarse acá esperando hasta que podamos de nuevo reanudar a sería ya 19:05. ¿Sí? Así que nos vemos en 5 minutos.
Muy bien. Bueno, retomamos entonces el segundo módulo. Agradecemos todas las preguntas que nos están realizando por el chat. Aprovechen que nosotros las recibimos y después las remitimos incluso a los profesionales que están interviniendo. La idea es intentar responder todas las preguntas que ustedes nos hicieron llegar al inscribirse, pero todas aquellas dudas que surjan en el transcurso de las exposiciones, nosotros las derivaremos a los profesionales de cada área. Muy bien, en este segundo módulo vamos a contar con dos profesionales. Por un lado, el doctor Miguel Haslop, abogado por la UBA, especialista en Derecho del Trabajo en la Universidad Católica, ejerce en el ámbito privado a cargo del área de Derecho de Trabajo en el estudio Salaberry Burgio Petzler Malbrán, docente en la Universidad de la Marina Mercante, presidente de PRODECI, Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles. Y la doctora Alicia Mayol, magíster en Ética Biomédica en la UCA, médica por la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en ginecología infanto-juvenil, jefa del Servicio de Ginecología Infanto-Juvenil del Hospital de Niños Humberto Notti en Mendoza. Muy bien, ellos han tomado las preguntas que se refieren en torno a la objeción de conciencia y el derecho laboral. Les concedo entonces la palabra, me imagino que primero comenzará Miguel. Los escuchamos. Muchas gracias, Débora, muchas gracias a los organizadores de este encuentro, y a Lenin, a Nicolás Laferrier y también a las autoridades de la UCA. Bueno, el tema que nos convoca es la objeción de conciencia y el derecho laboral. Acá vale una aclaración, que es que nosotros venimos abordando la objeción de conciencia desde distintos aspectos o enfoques según las ramas del derecho, ¿no? Vimos el derecho público, recientemente vimos el derecho penal, y el derecho, como la medicina, digamos, es uno solo, o nuestro sujeto de estudio es uno solo. Pero, por una cuestión, digamos, pedagógica, de especialización, es necesario que ese sujeto sea dividido, digamos, en áreas para abordarlo. Eso no quita que tengamos una visión integral del derecho, una visión arquitectónica, armónica, donde todo se integre. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que aquí nosotros damos respuestas generales a preguntas que son conceptuales, pero después cada uno de los consultantes tendrá que recurrir en particular a un profesional, según sea el caso. Vimos también que hay respuestas que podemos darlas desde lo general, qué es lo que dice la norma, qué es lo que han dicho los jueces sobre un determinado aspecto del problema, pero después cómo se aplica esto en el caso particular de cada uno de los que nos están viendo. Bueno, eso es materia que deberán, digamos, consultar particularmente. Esta aclaración la hacemos para que quede en la grabación. Entonces, bueno, vamos al tema que nos convoca. Tenemos que la objeción de conciencia vimos que se encuentra en distintas normas generales, ¿no? Hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18 que habla sobre la libertad de conciencia, que está incorporada en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, entonces forma parte dentro de lo que es nuestro ordenamiento jurídico, goza de la máxima jerarquía, etc. Entonces, ese derecho es amplio, el de la objeción de conciencia, aunque veamos, o pareciera ser que a través de un protocolo se lo quisiera cercenar, pero la seguridad que tenemos que tener es que los médicos, como cualquier ciudadano, gozan de esa protección en su objeción de conciencia y en su contracara, que es la libertad de expresión, de alguna manera. Entonces, así como el sujeto del derecho, el hombre es defendido por el derecho, el médico, el ciudadano en general, tiene el derecho a la objeción de conciencia, y el médico en particular también lo tiene. Y es más, ahora vamos a ver que el médico, en su condición de trabajador, desde el punto de vista del derecho laboral, también está defendido. Entonces,
nuestra Corte ha dicho en distintos fallos, ya desde antiguo, en Bisotti, en Aquino, en Pérez Condisco, ha dicho que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. Entonces, tenemos que ver cómo juega la objeción de conciencia en el derecho laboral. Dentro del derecho del trabajo, también se contempla la libertad de expresión, la objeción de conciencia y la no discriminación. En la OIT hay un convenio, la Convención Internacional 111, un convenio sobre no discriminación, fue ratificado por la Argentina en el año 68, y bueno, ese convenio también obliga a los estados partes a velar para que no haya discriminación en el acceso al empleo. Entonces ahí, que no haya discriminación por razones de orden de pensamiento político, sindical, de sexo, de raza, etc. Entonces, vemos que el trabajador, en cuanto tal, también está tutelado por ese derecho a la libertad de conciencia y a la no discriminación. En nuestra Constitución, el artículo 14 habla del derecho de trabajar, y el artículo 14 bis dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. En sus diversas formas es todo tipo de trabajo. Quizá el profesional se pregunta, bueno, pero esto aplica para el trabajo dependiente, aplica para el trabajo autónomo, yo tengo mi propio consultorio, o yo trabajo con una relación económicamente dependiente, puede ser un monotributista. Bueno, son distintas facetas que adopta el trabajo, distintas modalidades con mayor o menor dependencia, pero todo tipo de trabajo humano está amparado por la norma. Nos han llegado una serie de preguntas que por razones de método quizás es mejor agruparlas, y entonces se nos ocurrió agruparlas desde distinta manera, decir, bueno, en el contrato de trabajo, en la relación laboral, hay un nacimiento de esa relación de empleo, hay un desarrollo, y hay un momento donde se extingue esa relación de trabajo. Entonces, abordar las preguntas en base a las consultas que nos han llegado, a en qué momento de la relación de empleo se pueden dar esas situaciones. Y un primer grupo de preguntas que nos traen es acerca de las entrevistas laborales. ¿Qué es lo que pasa en una entrevista de trabajo? Si me pueden preguntar si soy objetor de conciencia, si estoy obligado a manifestarlo en ese momento, si una pregunta dice, para darte un cargo público o privado pueden solicitar que presentes la objeción de conciencia. Bueno, entonces todas estas preguntas atañen a lo que es el principio de la relación laboral. En una relación laboral hay dos sujetos, el trabajador y el empleador. Acá en cuanto a los médicos hay como un tercer sujeto que sería el paciente, digamos, pero en lo que nos interesa ver ahora son derechos y obligaciones de trabajador y empleador. Entonces, ¿me pueden hacer esa pregunta? No, no pueden. ¿Tengo obligación de informar la objeción de conciencia en ese momento? No, bajo ningún punto de vista. Hay que tener en cuenta la ley 25.326, que es de protección de datos personales, donde dice que está prohibido que se obligue a las personas el proveer datos sensibles, ¿no? Y dentro de los datos sensibles, lo que se definen como datos sensibles son los que revelen opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales. Eso está dentro de la definición de dato sensible de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, si el empleador me pregunta para acceder a un cargo, ¿sos objetor de conciencia? No estoy obligado a manifestarlo en ese momento. O sea, no hay una obligación de mi parte. ¿Qué pasa con este tema de la objeción de conciencia? Uno, a priori, pensaría que si uno sale a decir que es objetor, va a entrar en una lista negra y va a ser pasible de una discriminación, que esa es otra pregunta que nos hace, si me pueden discriminar por ser objetor. Entonces uno preferiría decir,
¿por qué estoy yo obligado a manifestarme como objetor si quiero defender mi postura? ¿Por qué no es lógico que si hay un grupo de médicos que estén dispuestos a hacer la ILE, llamémosla ILE, aunque tenga todos los reparos de orden jurídico y moral que ya se han dicho hasta este momento, ¿no sería mejor que los médicos se anoten ellos, quienes quieran promoverla, quienes accedan a esta práctica, que se anoten ellos en una lista y en todo caso el sistema recurra a ellos? Bueno, esa fue, digamos, la primera impresión que tuve al respecto, pero en realidad, si vemos que la objeción de conciencia es un derecho, hay que verlo como una especie de paraguas que nos puede servir a los profesionales, a los trabajadores, para ampararnos. Decir, yo soy objetor, entonces a mí no me pueden reclamar que haga esta práctica. Ahora vamos a ver, cuando se desarrolla, digamos, el contrato de trabajo, qué es lo que puede pasar en ese momento. Pero en el nacimiento de la relación contractual, la ley de contrato de trabajo dice que los contratos deben celebrarse, ejecutarse y extinguirse de buena fe. Entonces, si a mí me convocan de buena fe para un posible empleo, yo me postulo, si es para un cargo de ginecología, de obstetricia, del servicio que fuere, a mí me están convocando para ese cargo, no para hacer prácticas de ILE. O sea, a mí me están llamando para cubrir ese cargo para el cual estoy capacitado, tengo el título y soy idóneo en la materia. Entonces, si yo me postulo para ese cargo, no corresponde que me pregunten en la entrevista si soy objetor o no, porque es una convicción personal que tengo derecho a revelarla, pero que no tengo obligación de revelarla. Entonces, yo les diría a los médicos, bueno, objeten, pero objeten una vez iniciado el contrato de trabajo, en todo caso, si lo que quieren es acceder al cargo. Y ahora, si es un puesto en el que les dicen, este cargo es exclusivamente para hacer ILES, bueno, ahí o no debieron postularse directamente, o si mintieran, estarían defraudando a su empleador porque claramente no cumplirían aquello que le están pidiendo. Creo que sería un caso de laboratorio si les pidieran, si hubiera una oferta de empleo solo para hacer ILES, pero solamente en ese único caso uno estaría obligado a decir si está dispuesto a hacerlo o no, pero desde ya uno no se habría postulado para eso. Entonces, en lo que sería la norma general para cuando uno se postula un empleo, en la entrevista de trabajo, uno brindará toda la información que tenga como profesional, sus antecedentes, etcétera, pero no está obligado a responder sobre una objeción de conciencia, si uno es objetor o no. Puede uno excusarse, decir, no tengo posición tomada en este momento, o me siento incómodo con esa pregunta, creo que no corresponde, y seguir con la entrevista. Después nos preguntan si uno puede ser discriminado por la objeción de conciencia. Supongamos que en la misma entrevista salga el tema y uno lo plantee y diga, bueno, entonces este trabajo no es para vos. Uno lo habían convocado para un empleo, dejó el trabajo anterior, quizá con mucha experiencia en otra institución, renunció a mucha antigüedad para acceder a este, y a último momento pasa una serie de entrevistas personales, hace el psicotécnico, ya está casi contratado, y a último momento dicen, no, vos no podés porque sos objetor, o porque dijiste tal cosa. Bueno, ahí es claramente un acto discriminatorio, y eso es nulo. La consecuencia jurídica de un acto discriminatorio es retrotraer los efectos como si no hubiera existido. Hay una ley, la ley 25392, que es sobre 23592, perdón, sobre sobre actos discriminatorios. Entonces, quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe ese derecho, será obligado a pedido del damnificado dejar sin efecto el acto discriminatorio, cesar en su realización o reparar el daño. Bueno, entonces,
ahí ya me adelanto, ¿qué es lo que pasa? Si yo todavía no inicié el contrato de trabajo, ¿cómo se repara ese acto discriminatorio? Porque no hay una base sobre la cual cuantificarlo, porque no devengó antigüedad, digamos, la indemnización laboral por un despido es tarifada, cuando todavía no se inició la relación de empleo, habrá una acción de daños y perjuicios por esa discriminación, porque dejé el empleo anterior, porque me generó expectativa, porque quizá me mudé de ciudad para estar más cerca de ese hospital, etc. Entonces ahí habrá una acción común por daños y perjuicios. Acá, bueno, ya pasamos 20 minutos, le doy la palabra a Alicia, por si nos quiere comentar su experiencia como médica en cuanto a estas entrevistas laborales, si tiene conocimiento de casos en el momento previo a la iniciación de la relación laboral. Alicia. Bueno, sí, acá estoy. No sé si me escuchan bien. Buenas Sí, tardes muy bien, a Alicia, todos. se escucha muy bien, Alicia. Perfecto, buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación, Lenín, fundamentalmente, que fue el contacto. Yo ayer hablaba con Miguel sobre, o sea, lo que iba a hablar yo es más que nada sobre mi experiencia personal. Son situaciones justamente individuales, o sea, cada médico tendrá su historia, su realidad. Nosotros, en nuestro servicio, somos 3 personas, 3 médicas ginecólogas, somos las 3 objetoras de conciencia, pero hicimos nuestra objeción de conciencia ya habiendo transcurrido años de labor profesional en esta institución. Pertenecemos a un hospital público, realmente no tuvimos absolutamente ningún problema en plantear la objeción de conciencia, la planteamos al director, pasó por asesoría letrada y fue aceptada sin inconveniente, pero por ejemplo, ahora una de las médicas objetora de conciencia que estaba contratada, ahora pasa a planta interina y pasó sin ningún inconveniente, o sea, su objeción de conciencia para ser aceptada en el hospital no, en fin, no tuvo ninguna implicancia, ninguna consecuencia. No sé si es Mendoza es una provincia especial, no sé, pero realmente no hemos tenido, y que yo sepa, ningún inconveniente, porque somos muchos los ginecólogos objetores de conciencia acá en la provincia, en Mendoza, que yo sepa, ninguno ha tenido ningún tipo de inconveniente al respecto. No sé si está bien algo. No me quiero tampoco extender, quiero tratar de ser lo más puntual que pueda en las respuestas. Perfecto, muchas gracias, Alicia. Sí, vamos a ir haciendo así este pase desde la norma general en lo laboral y después, bueno, ver en tu caso particular qué experiencias has tenido al respecto para ilustrarnos. Entonces, bueno, vemos que al inicio de la relación laboral no es necesario declararse como objetor en la entrevista laboral. Suponiendo que nos contratan, estamos trabajando. La cuestión de en qué momento manifestar uno la objeción de conciencia, eso es una cuestión de orden prudencial, digamos, que va a depender de cada caso particular. Quizá alguien que entra en una relación de trabajo dependiente, como trabajo dependiente, quiere esperar los 90 días de plazo que transcurra el periodo de prueba para ya estar fijo en el trabajo y bueno, después recién ahí objetar. Otro quizá quiera hacerlo cuando se le presente la situación, digamos, pero no hay un momento señalado. De hecho, la objeción de conciencia puede ser sobreviniente. Quizá uno no pueda ser objetor, luego se convierte a una religión o cambia de opinión médica o piensa la cuestión y la objeción entonces se dice que es sobreviniente. Entonces, ¿puedo hacerla luego de haber ingresado? Sí, por supuesto, uno puede objetar.
El empleador lo que no puede, ahora vamos a una norma de la Ley de Contrato de Trabajo para el trabajo-empleo, para el trabajo dependiente, el empleador no puede hacer averiguaciones de si uno es objetor o no. Hay dos artículos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744, artículo 17, prohibición de hacer discriminaciones, es que se prohíbe cualquier discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad, y a su vez, entonces no puedo favorecer a los que no son objetores y perjudicar a los objetores, o viceversa, no puede hacer discriminación entre esos grupos. Y después está el artículo 73 sobre prohibición de hacer encuestas, averiguaciones internas, ya sea en el momento de la contratación o durante la relación laboral, o al momento de extinguirla. Quizá alguien dice, bueno, en las entrevistas personales preguntá si es objetor, así no lo tomamos. O inicia una caza de brujas durante la relación laboral. O dicen, bueno, voy a echar a todos los objetores. O al revés, dice, quiero sacarme de encima a todos los que quieran hacer ILE. Bueno, esas preguntas el empleador no las puede hacer. No puede hacer averiguaciones, encuestas, ni indagar sobre opiniones políticas, religiosas, sindicales, culturales o de preferencia sexual del trabajador. Esto es lo que dice el artículo 73 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, vemos que por iniciativa del empleador, uno no está obligado a decir si es objetor o no. Uno la objeción de conciencia la ejerce por convicción propia, en forma individual y de manera libre, digamos. Eso, la objeción de conciencia no es otra cosa que un derecho subjetivo, un derecho que tiene la persona, que lo que hace es, lo exime de responsabilidad o lo dispensa de cumplir una orden que le da el empleador. Si el empleador le dice hace una ILE, él suponiendo, hacemos un paraguas, suponiendo que esa ILE es constitucional, digamos, que es una ILE legítima, digamos, con todas las objeciones que tenemos sobre la moralidad de la ILE, sobre la inconstitucionalidad, sobre los abusos del protocolo y del mismo fallo FAL. Pero supongamos que es el caso de practicar una ILE, el médico que es objetor le basta con manifestar su objeción de conciencia. Puede manifestarlo antes, en cualquier momento de la relación laboral, y no esperar a un momento en donde se le solicite que practique una ILE, o lo puede hacer en el momento en que se le solicita. Lo ideal sería cuando uno está seguro en el empleo, todo esto es una cuestión, como dijimos, de orden prudencial, pero en algún momento hacer la objeción de conciencia para que se sepa, y se hace de manera individual, y conviene dejar esa constancia por escrito, hay que hacerla por escrito, porque como es un dato sensible, los datos sensibles, hay obligación de que el consentimiento que se da cuando uno da un dato sensible conste por escrito. Entonces conviene, cuando uno entrega un dato sensible, que conste por escrito que hizo esa entrega de ese dato sensible, que es el hecho de ser objetor, de tener esa convicción, así el empleador queda obligado a guardar eso en confidencialidad, no poder divulgarlo, no poder manipularlo, no poder difundirlo, etc. Entonces, recapitulando, la objeción de conciencia la puedo hacer en cualquier momento de la relación laboral. Los casos que presenta el protocolo de decir, para retasear esta objeción de conciencia, decir, bueno, no puede derivar en perjuicios al paciente, en dilaciones, tiene que cooperar en la derivación a otro profesional que sí lo quiere hacer. Si no hay otro profesional, usted la tiene que hacer. Todo eso atenta contra la objeción de conciencia. Todo eso es inconstitucional. No es así como funciona la objeción de conciencia, no es así como la prevén las normas, los tratados internacionales, ni como la ha tratado la jurisprudencia. Entonces, todos esos retaseos que le hace el protocolo a la objeción de conciencia, sepan que van en contra de las mismas leyes que establecen la objeción de conciencia y de la interpretación que han dado los jueces de esa
de cómo se ejerce esa objeción de conciencia. Entonces, se puede dar en cualquier momento. Nos preguntan, bueno, si cambio de opinión, ¿cuál es la oportunidad para expresarla? Cualquier momento. Como médica en un consultorio particular, ¿dónde puedo dejar asentada mi objeción de conciencia? ¿Tengo que expresar alguna objeción por escrito en los consultorios y obras sociales? Bueno, acá depende de cómo es el trabajo de cada uno, ¿no? La pregunta no dice si es un trabajo autónomo o si es un trabajo dependiente. Ante un empleador, siempre, y se plantea la objeción de conciencia, nos han hecho las preguntas pidiéndonos un modelo de objeción de conciencia. Esas preguntas las vamos a responder también por mail, pero sepan que también volvemos a que son recomendaciones generales, pero para el caso particular tienen que consultar puntualmente por las circunstancias del caso. Entonces, podemos hacer la objeción de conciencia en cualquier momento. ¿Cómo hay que hacerla? Por escrito. Nos tienen que dar una copia para tener constancia, para poder probar. Nos preguntan, bueno, si yo fui objetor, ¿cómo lo puedo probar? La prueba de la objeción es por cualquier medio. Idealmente es por el medio escrito porque es el modo en que uno lo manifiesta y es como prevé la ley de datos personales que se resguarden esos datos. Entonces, dice medio escrito o similar. Entonces, lo ideal es que sea por escrito, pero si en todos lados, si en mi hospital se sabe que soy objetor, aunque nunca lo manifesté formalmente, nunca presenté una nota ni nada, pero mis colegas saben, bueno, llegado el caso en que tenga que probarlo, lo probaré por testigos. Entonces, algunos casos puntuales, digamos, de objeción de conciencia en el ámbito laboral. Son muy pocos los que han llegado a nuestros tribunales por materia médica. Sí hay casos por objeción de conciencia religiosa. Acá se habló del caso Portillo, que era sobre un católico que no quería hacer el servicio militar porque no quería manipular armas, por el mandamiento de no matar. El caso Bahamonde, sobre un testigo de Jehová para que no se quería hacer una transfusión sanguínea, etc. A la Corte no han llegado casos de objeción de conciencia laboral en lo médico, pero sí tenemos algunos antecedentes jurisprudenciales que vale la pena mencionar para ver cómo se resolvieron. Uno es el caso Armela con Aerolíneas Argentinas. Armela Miguel Ángel era un delegado gremial de Aerolíneas Argentinas que estaba en la recepción de los pasajeros en embarque, y un día llega Antonio Bussi, un ex militar que fue interventor en Tucumán por el gobierno militar y fue juzgado por delitos de lesa humanidad. Entonces Armela no lo quiere recibir, no lo quiere atender, no lo quiere embarcar, Bussi le quiere dar el ticket y él no se lo quiere recibir. Entonces, eso generó toda una situación en donde Aerolíneas Argentinas, la empleadora, terminó aplicándole una sanción disciplinaria a Armela. Fue un apercibimiento lo que le aplicaron. Armela lo impugna, la empleadora lo ratifica y va a los tribunales a impugnar esa sanción disciplinaria. ¿Qué pasó? En primera instancia, la jueza de grado le da la razón a Armela, y lo que dice, y esto sépanlo ustedes también como médicos, es que las personas no son cosas que no piensan o no razonan, no son máquinas, dice la jueza de primera instancia. Entonces, eso, un poco lo que dijo la doctora en la presentación anterior, dice, nosotros somos médicos, nosotros tenemos el arte de curar, y nosotros razonamos y decidimos con nuestra conciencia en cada momento. Entonces, eso dijo la jueza en primera instancia. En segunda instancia, ¿qué fue lo que pasó? Se revocó este fallo, en un fallo dividido. Lo que dijo la mayoría fue, Armela tuvo razón en ser objetor de conciencia, en ejercer su derecho, pudo ejercerlo, pero para ejercerlo válidamente, a él lo que le bastaba era no atenderlo a Bussi, simplemente manifestar que él no iba a hacer esa tarea.
y lo que debió haber hecho es decirle a su superior, yo a esta persona no la atiendo, y permitir que lo atendiera otro, que lo atendiera el superior, que el superior decidiera cuál de sus compañeros lo iba a atender. Entonces, acá lo que hizo Armela de más fue ampararse en su rol de delegado gremial para tratar de decirle a todos los compañeros que ninguno debía atender a este pasajero. Entonces, acá hay que ver dos cuestiones que quiero resaltar. Una es que la objeción de conciencia es solamente me abstengo de cumplir una orden. O sea, la objeción de conciencia me dispensa de cumplir una orden o un deber jurídico, una orden que me da el empleador o un deber que me impone la norma, pero por una razón, digamos, de conciencia. Es simplemente abstenerme, no es también fomentar que otros también le incumplan, porque este ejercicio dijimos que es de orden individual. El ejercicio es individual, y en el campo del derecho laboral se distinguen los derechos individuales de los derechos colectivos. Los derechos colectivos son los propios de los gremios, el derecho a declarar una huelga, concertar convenios colectivos, etc. Ahora bien, en un trabajo puede ser que sabemos que la unión hace la fuerza, digamos, entonces puedan haber planteos que sean de índole pluriindividual, donde se reúnan dos o más médicos y hagan su planteo. Su objeción de conciencia puede ser, debe ser individual, cada uno debe asegurarse de tener constancia escrita de que recibieron su objeción de conciencia, pero en el momento de defenderse, si se presenta una situación, se pueden defender de manera pluriindividual, haciendo un planteo por discriminación, por impugnación de una sanción disciplinaria, por lo que sea el caso, se pueden presentar varios coactores en un mismo reclamo. Ahora te dejo, Alicia, unos minutitos si nos querés comentar algo, si durante la relación de empleo tuvieron alguna situación, o de hecho, bueno, nos has dicho que han podido ascender jerárquicamente y no han tenido inconvenientes, pero si nos querés contar algo. Sí, justamente la experiencia nuestra, no solamente en el servicio, sino en Mendoza, como si bien Mendoza es una gran ciudad, pero pueblo chico, infierno grande también. O sea, entre los profesionales de la salud nos conocemos y los ginecólogos nos conocemos. Creo que de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sabemos en el fondo quiénes son objetores, aunque no sabemos si lo han escrito o no, pero sabemos quiénes son objetores, o quiénes realmente son neutros o son promotores de ILE. Entonces, creo que en la práctica, quizá para ayudar un poco a los médicos, a los ginecólogos, porque la verdad que creo yo que fundamentalmente somos los ginecólogos y obstetras los que estamos al pie del cañón, ahí en la trinchera verdaderamente. Por un lado, lo que dijo la doctora Cudeiro recién, no es una emergencia médica. O sea, si viene una paciente con una emergencia, un aborto en curso, tenemos la obligación de atender. No sé si esa paciente tenía colocado el misoprostol, no lo sé, pero tengo la obligación de atenderlo. Ahí no hay duda. Pero es muy distinto cuando tenemos una paciente delante que está ante una situación, nos plantea. Entonces, hay tiempo. Y interiormente, no sé, estamos muy tranquilos de dar pie a nuestra objeción de conciencia, más allá de que esté escrita o no, lo que sentimos nosotros. Entonces, por lo menos lo que yo conozco acá en el ambiente médico en Mendoza, ginecólogos, no hemos tenido ningún inconveniente los que somos objetores de conciencia. Y la realidad nos va mostrando que se van armando grupitos de profesionales que, bueno, consideran que hacen un favor en estas situaciones, y los ILES se van como encauzando solitos. Yo creo que todos sabemos, hay instituciones donde uno sabe con más seguridad que una paciente que terminó en esa institución tiene más posibilidad de haber terminado en un ILE,
Pero bueno, o sea, lo único que yo desearía transmitir es no tener miedo, porque me parece que lo que intentan es promover el miedo en los profesionales. Miedo a eso, a la discriminación, miedo a que nos echen del trabajo, miedo a que no nos acepten. Y bueno, de lo que yo sé, acá al menos, nuestra experiencia en Mendoza, nunca ha habido ningún inconveniente en relación a los médicos objetores de conciencia. Acá, bueno, hay distintas preguntas que nos llegan en el chat que dicen que en algunos servicios no los promueven a los que son objetores. En tu caso particular, ¿cómo fue? Porque nos dicen, dice, en el hospital del conurbano de Zona Sur los médicos residentes los obligan a hacer ILE y a la designada jefe de servicio no le dan designación aún de hace más de dos años. Bueno, acá vemos que cada lugar es distinto, digamos, y tiene sus particularidades, pero no siempre es así como nos plantean en esta pregunta. En tu caso no has tenido inconveniente. No, por eso, de lo que yo sé, acá en Mendoza no ha habido ningún caso así, y justamente una de las médicas de nuestro servicio, que hasta hace poco era contratada, y ahora pasa a planta interina, ha pasado sin ningún inconveniente, y ella es objetora de conciencia. Así que... ¿Y vos sos objetora? Sí. Yo soy objetora, ¿sí? ¿Y lo hiciste antes de ser jefa de servicio? ¿O? Bueno, ahí va la cuestión. Presenté 2 objeciones. La primera objeción fue antes de ser jefe, y bueno, la fui siguiendo al expediente y quedó cajoneado, bueno, en el caminar quedó ahí, estacionado. Entonces, ya una vez que fui jefe, que salió con más movimiento este protocolo y veíamos que la cosa se venía más seria, volvimos a hacer la presentación por escrito. Yo ya era jefe y las otras médicas, bueno, médicas contratadas, son médicas prestaciones de servicio, se dice acá. Los presentamos y no hubo absolutamente ningún inconveniente. También es verdad que estoy en un hospital pediátrico, es un hospital, obviamente, que protege al niño, ¿no? Al contrario, nosotras nos sentimos como protegidas institucionalmente, o sea, no sé cómo explicarlo, pero al contrario, en vez de sentirnos agredidas o sentirnos discriminadas, es una tranquilidad saber que las ginecólogas son objetores de conciencia. Bueno, ahí nos están llegando más preguntas. A ver, una pregunta dice que los médicos tienen miedo por el tema de lo que le pasó a Rodríguez Lastra. Acá justamente estamos hablando de objeción de conciencia. En el caso de Rodríguez Lastra, él no era objetor ni se declaró objetor, lo que le imputan es un incumplimiento de deberes de funcionario público, pero justamente no se le tilda que hubiera sido objetor e incumplió siendo objetor. Entonces, nosotros lo que podemos decir es, si uno es objetor, uno declarando la objeción, ya basta para que uno se abstenga de practicar la ILE. La contracara de eso es que el empleador va a ser el que esté obligado a darle esa ILE al paciente a través de otro profesional. Fíjense que el fallo FAL, al que le pone las obligaciones, es al sistema de salud, es el Estado que dice que tiene que arbitrar el sistema de salud para que atienda estos casos de ILES, en caso de violación. Entonces, pero es el sistema de salud el obligado, no el trabajador, no el médico. El médico se abstiene y luego es el empleador el que deberá él por su cuenta buscar los medios para satisfacer esa demanda, si es que corresponde o no, digamos.
la pelota va a estar del lado del empleador, una vez que uno se declaró objetor de conciencia. Esto en la jurisprudencia, en los distintos casos que han llegado a tribunales, ha funcionado con lo que se llama la acomodación razonable, es la traducción que se le da en castellano al estándar que se ha fijado en Estados Unidos de reasonable accommodation. Es cuando un trabajador objeta que por una circunstancia particular no puede cumplir con la orden que le da el empleador, entonces es el empleador el que tiene que adecuar las condiciones de trabajo. Se da el caso en adventistas o en distintas denominaciones cristianas que dicen yo los viernes no trabajo o yo los sábados no trabajo. Entonces, de golpe el empleador puso un cambio de jornada de trabajo. Ustedes saben que el empleador tiene facultades, digamos, lo que caracteriza el contrato de trabajo es justamente la dependencia, en donde hay un trabajador que depende económicamente de su empleador, depende también jurídicamente, porque el otro tiene un poder para direccionar su trabajo y para aplicarle sanciones disciplinarias, y el empleador tiene facultades que son de organización y de dirección. Entonces puede fijar los horarios, las pausas, las tareas, etc. Entonces, pero esas facultades del empleador tienen que ser ejercidas razonablemente, con el criterio de, ¿qué es la razonabilidad? Es el poder proveer el servicio que la empresa da, ¿no? Es poder organizar la producción de bienes y servicios propia de la empresa. En el caso de un hospital es, bueno, dar los servicios de salud. Cuando el trabajador objeta, lo que se activa ahí no es el poder disciplinario del empleador, decir lo vas a hacer igual, o te voy a castigar porque desobedeciste. Lo que ahí se activa cuando uno es objetor y simplemente se abstiene de cumplir esa orden, lo que se activa es la responsabilidad del empleador de readecuar esas condiciones de trabajo. En el caso, el caso se llamaba Sherbert con Werner del año 63 en Estados Unidos, fue un caso en el que un adventista dijo, estaba trabajando, le cambian la jornada de trabajo, lo hacen trabajar los viernes a partir de las 6 de la tarde, y dice, yo a esa hora ya no puedo trabajar, acepto la modificación en el resto de los días de la semana, no en ese día, y bueno, y lo terminan despidiendo. Entonces, a partir de ese caso, lo que se dice es que esto es irrazonable, y de hecho hubo un caso similar en Argentina, que se llama Sánchez con Longseller, es del año 2004, en este caso hacía 10 años que trabajaba, y obviamente también la Cámara, la Sala Décima decidió que ese despido era arbitrario. Entonces, es el empleador el que debe buscar las maneras. ¿Cómo? Problema de él, digamos, de este protocolo, y el fallo FAL dice que arbitren los medios, pero uno no está obligado ni siquiera a cooperar, porque el fallo FAL dice que el sistema de salud debe proveer estas ILES. Ahora, cuando uno va al protocolo, dice que el médico debe derivar, y no es así, porque la derivación es la cooperación formal con un acto que es moralmente ilícito o con el que uno objeta. Entonces, ni siquiera uno está obligado a la derivación. Y al contrario, es el empleador el que tiene que modificar, digamos, las circunstancias de trabajo, puede modificar la jornada, puede modificar la distribución de los equipos, digamos, puede modificarlo de manera tal que el objetor no deba atender esas ILES. Y el estándar que se da para esto, además del acomodamiento razonable, es en la doctrina, digamos, de los Estados Unidos, siempre se decía, bueno, siempre que no provoque un perjuicio excesivo era, y eso se ha ido ampliando en beneficio del trabajador, que es que esa adecuación a la objeción de conciencia tiene que darse de la manera más amplia, aun cuando implique para el trabajador un inconveniente o un perjuicio.
digamos. Entonces, siempre el objetor va a estar amparado. Nos hacen más preguntas sobre el mobbing, de qué pasa si me discriminan en el trabajo, y hay unas preguntas, ya estamos en tiempo, sobre la extinción del contrato de trabajo. Bueno, ¿qué pasa si me despiden por ser objetor? Dice, ¿qué medios probatorios debería alegar el médico objetor? Bueno, dijimos que todos, preferentemente el escrito. ¿Me puedo obligar a aplicar la ILE? ¿Qué sucede si me amenazan o despiden de mi trabajo por hacer valer mi derecho a objeción de conciencia? Bueno, y dice, ¿me pueden despedir si soy objetora de conciencia? Me preguntan. No. ¿Despedirte por ser objetor de conciencia? No, ese despido sería arbitrario, sería ilegítimo, sería un despido manifiestamente contrario a derecho. Y como es un despido discriminatorio, la consecuencia de ese acto es la nulidad, la nulidad significa que no surte ningún efecto jurídico, entonces no se extingue la relación jurídica, no se extingue la relación laboral, y el trabajador lo que tiene que hacer es ser reinstalado en el puesto de trabajo. Entonces, frente a un despido de esta naturaleza, el trabajador tiene dos opciones: o pide la reinstalación, más todos los salarios devengados desde que lo dejaron afuera hasta la reinstalación, y los daños y perjuicios, reinstalación, salarios caídos y daños y perjuicios, porque el acto discriminatorio también debe ser reparado, y de esta manera se retrotraen los efectos de ese acto, esa es la consecuencia de la nulidad, y la relación laboral sigue vigente, o tiene la opción de considerarse en situación de despido y reclamar las indemnizaciones laborales, de antigüedad, preaviso, integración del despido, etc. Más los daños y perjuicios por el acto discriminatorio. Entonces tiene una doble vía, digamos. Puede volver al trabajo, puede reclamar la reincorporación al trabajo, la reinstalación en su puesto, o puede considerarse despedido y reclamar los daños y perjuicios y las indemnizaciones laborales que prevé la norma. Nos preguntan también sobre las asociaciones médicas. ¿Qué hacer cuando el colegio médico no nos defiende? ¿Cómo lograr que la asociación médica haga valer nuestra legítima defensa? Y un poco lo que dijo el doctor Ciro de Martini en la conferencia anterior. La unión hace la fuerza. La asociación médica o el gremio en el que esté afiliado no me va a defender por un acto que es individual, por un derecho que es individual. Sí puedo recurrir a sus abogados del gremio para que me asesoren, etcétera, pero el gremio puede no tomar no activar la defensa de un derecho que corresponde al individuo. Ahora, si hay una campaña de discriminación que atenta contra un grupo, contra varios objetores, bueno, el sindicato puede poner sobre el tapete qué está pasando con este tema, echaron a fulano, mengano. Hay una campaña de discriminación y el sindicato debería velar también por esos intereses, pero no en el sentido de que él puede accionar, porque la acción le corresponde al trabajador individualmente, pero sí puede interceder y hacer los reclamos ante el empleador. Y si el gremio no lo hace, porque no está en otra línea ideológica o no tienen agenda ese tema, lo pueden hacer los mismos médicos, los trabajadores, no necesariamente tiene que ser el sindicato registrado y con personería, puede ser una simple asociación de hecho, sin ninguna registración. Los derechos de colectivos como trabajadores también están amparados bajo un esquema de libre asociación, democrática, libre. Nadie me obliga ni a afiliarme a un sindicato ni a desafiliarme para ejercer mis derechos. Entonces pueden constituir una asociación sindical dentro de su ámbito de trabajo,
y pueden ser delegados de hecho, pueden elegir un delegado de hecho, aunque no sea un delegado que esté inscrito en el Ministerio de Trabajo, que haya sido elegido por elecciones del gremio que tenga la personería, etc. Puede haber un delegado de hecho que lleve la voz cantante si se anima, digamos, a ejercer ese rol. Entonces, recapitulando, si la asociación médica no te defiende, se pueden unir con los propios compañeros y que haya alguien que se anime para ser la voz cantante del grupo. Pero así todo, yo no tendría miedo en ejercer la objeción de conciencia en forma individual. Es un paraguas, o sea, justamente es el ejercicio de un derecho donde uno se ampara en esa norma y ya da aviso, digamos, después la responsabilidad estará del otro lado de cómo proveer ese servicio. No me pueden obligar a hacer la ILE si soy objetor, en ningún momento, ni siquiera en estos supuestos casos de emergencia, como nos comentaba la doctora, no hay un caso de emergencia donde sí o sí deba practicar la ILE. Siempre se necesitan, es una intervención quirúrgica donde se necesitan estudios previos, siempre hay tiempo. Y si es un caso de emergencia, llegan algunas preguntas de, bueno, ¿qué pasa si en la guardia llega con sangrado post-aborto? Bueno, pero en ese caso se aplica el criterio médico de salvar la vida, digamos. Ustedes son los médicos y saben en qué momento. Siempre lo que no pueden hacer nunca es abandonar a la persona, abandonar la vida, digamos, pero ese es un caso de laboratorio, digamos. Mientras ustedes salven la vida de la mujer, nadie les puede objetar nada, digamos. O sea, si fueron objetores en otro momento, se manifestaron, dicen yo la ILE no la hago, nadie los va a obligar a hacer una ILE. Y en todo caso, si tienen que practicar, si tienen que hacer una práctica, resultas de la cual muere la persona por nacer, es una consecuencia no deseada, digamos, de querer salvar esa vida, digamos, pero es otro el supuesto, es otro el caso, no es una ILE por violación tal como la plantea el protocolo. Le doy la palabra a Alicia, si quiere hablar. Sí, yo estoy de acuerdo con vos totalmente, Miguel. Creo que estas preguntas que van haciendo, no sé si es en relación a casos concretos, reales, que han tenido problemas, o son supuestos. ¿Qué pasaría si tal cosa? ¿Qué pasaría si...? Y como les digo, acá en Mendoza somos muchos objetores de conciencia, la mayoría, y yo no he escuchado que haya ningún inconveniente con ninguno de nosotros, médicos especialistas. Se van arbitrando, justamente, es un sistema de salud. Entonces, tampoco por ahí, ¿no es cierto?, dicen, bueno, si sos el único médico, estás obligado. No, mentira. Porque aunque estuviera en un pueblito, justamente como un ILE, es una práctica médica con un riesgo, como dijo recién la doctora, nadie se va a poner a hacer un ILE en una salita en un pueblo alejado. Entonces, llegado el caso, esa paciente puede derivarse y ser atendida en otra institución donde, bueno, pueda resolver su situación. Pero totalmente de acuerdo, creo que nadie se tiene que sentir obligado, pero con una tranquilidad de conciencia total y absoluta, de conciencia y tranquilidad como profesionales en nuestros puestos de trabajo. Yo le comentaba ayer a Miguel, incluso en mi parte privada, yo tengo un consultorio privado, no atiendo obras sociales, pero es un consultorio mío, no es ninguna clínica. Y bueno, la realidad es que muchas veces han venido pacientes contando una situación y solicitando ayuda, y no he tenido ningún inconveniente de decirles cuál es mi postura, que conmigo, bueno, no pueden contar en ese sentido, con ese tipo de ayuda, que lo buscaran en otro lado, porque por supuesto que es
todo el mundo sabe que se puede buscar la solución por otro lado, y jamás he tenido tampoco ni siquiera denuncia porque no accedí a un ILE, nunca. Llevo ya 35 años de ejercicio como médica ginecóloga. Entonces creo yo que tenemos que estar tranquilos y hacer valer ese derecho. Muy bien. Bueno, no sé si Miguel ha quedado alguna pregunta que quieras Ahí en el chat responder. privado entran muchas preguntas. Algunas Sí. les pasé el correo electrónico, me piden los antecedentes. Una persona que dice que es adventista me pedía los fallos. También me dicen que en Santa Fe hay un registro para no objetores, o sea, el criterio inverso, digamos. No, en ningún lado figura ni del protocolo, ni del fallo, ni hay ninguna norma que diga que los objetores tienen que registrarse en un registro. No podría haber un registro de esa naturaleza, por lo menos no que sea público, porque atentaría justamente contra la ley de datos personales, ¿no? Porque es algo muy, muy sensible. Entonces, bueno, esperemos haber evacuado las dudas, ya estamos en tiempo, y bueno, todo lo que quieran mandar por mail será, en la medida de lo posible, será evacuado. Sí, bueno, agradecemos enormemente a los expositores, a los 4 expositores de hoy. Miren, una de las cuestiones que nosotros hablamos en torno a la idea de haber organizado esto es justamente poner en contacto las problemáticas de los médicos y lo que el derecho argentino vigente como herramienta les puede dar a ustedes de protección. Muchas veces hay desconocimientos, miedos, sabemos, ¿no es cierto?, la propaganda que se hace respecto de estos temas, y ese desconocimiento a veces lleva a que los médicos o no hagan lo que tengan que hacer o se retiren de aquellos lugares que si quedan libres son ocupados por aquellos que harán los abortos, con lo cual hay que informarse y capacitarse para saber cuáles son esas herramientas con las que cuentan. Y obviamente sabemos que no es el mismo panorama en todo el país, ¿no es cierto? Nos alegra que en Mendoza se respete a los médicos y que no tengan esas complicaciones como ha señalado la doctora Alicia Mayol, que debería ser así en todo el país, pero sabemos que no es igual, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, nos interesa mucho poder acercar, ¿no?, lo que de la experiencia médica va surgiendo o va a ir surgiendo a lo largo de este avance del aborto en la Argentina y lo que el derecho argentino les puede dar como salvaguarda. De allí que este diálogo que estamos intentando hacer, que no es fácil o quizás no estamos tan acostumbrados, sea como un entrenamiento a poder acercar lo que de un lado y del otro sabemos por el estudio de cada uno de los profesionales. Agradecemos nuevamente a los doctores que hoy han intervenido, que se han tomado el trabajo de responder y de leer las preguntas que ustedes han realizado, y todas aquellas preguntas que hayan quedado puntuales en torno a la especialidad médica o de la abogacía, por favor, háganla llegar y la derivaremos a aquellos que les puedan contestar con mayor precisión, que eso es lo que debemos hacer. Les agradezco nuevamente a todos y cedo la palabra por último al doctor Lenin como despedida de la reunión de hoy, con la idea de encontrarnos nuevamente el próximo jueves. Bueno, buenas noches. No tengo mucho que decir porque lo han dicho todos, me parece. Solamente agradecer a los que han participado, a Miguel, a Ciro, a Alicia y a Patricia. Gracias a Alicia y Patricia por apoyarme cuando les planteé la participación acá. Era como medio, no se sabía cómo participar, pero yo creo que cierro con unas palabras que ya lo dijo Ciro y que nosotros en su momento, Débora, Nicolás y yo lo comenzamos a trabajar porque lo entendimos, que tenemos que ir todavía generando la respuesta. Lo que sí tenemos claro es que esta respuesta nunca va a venir si se trabaja por separado entre abogados y médicos. Es decir, nunca va a salir una respuesta solo trabajando abogados y solo trabajando médicos sin tener el diálogo que ha hecho referencia Débora. Muchas gracias y los esperamos en el próximo encuentro, el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.